Vamos a hablar de salud, como te decíamos antes de ir a la pausa. Vamos a hablar de los más pequeños y estas afectaciones que se dan. Más precisamente, estamos hablando del síndrome urémico hemolítico. Allí estamos en contacto con un médico, con Sebastián Torres. Él es médico, es docente también en la Facultad de Medicina. Sebastián, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por dialogar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sebastián, surgió consultar y saber cuáles son las medidas preventivas a raíz de casos que se estuvieron dando más precisamente en la provincia de Córdoba, algunos casos fatales con algunos niños que perdieron la vida. Estamos hablando de 3 niños precisamente en la provincia de Córdoba. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del síndrome urémico hemolítico? Así es, como vos muy bien recién lo mencionabas, estos últimos días se encendieron las alarmas a partir de los informes epidemiológicos por 3 niños que fallecieron en la provincia de Córdoba. También hay un caso acá en la provincia de Santa Fe de un niño que está internado, que se está controlando y evaluando su evolución. Y cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico, rápidamente todo el mundo piensa en la carne picada, en la hamburguesa, ¿no? Pareciera una asociación rápida que todo el mundo hace, porque es una patología principalmente frecuente en niños menores de 5 o 6 años, si bien se puede dar en mayores de 50 60 años, pero lo más común es en niños y niñas de esta edad, de nuestros más pequeños. Y es una enfermedad importante a tener en cuenta porque se puede prevenir. Es una enfermedad causada principalmente por una bacteria que se llama Escherichia coli. Esa es la bacteria que causa dicha enfermedad y principalmente está asociada a lo que es la carne picada mal cocida, sea o una hamburguesa, sea en un pastel, sea en una albóndiga, sea en una salsa, pero no solamente la podemos encontrar en la carne picada tal vez mal cocinada, sino también en agua que no es potable, la podemos encontrar también en frutas o en verduras que tal vez no han sido bien lavadas, también se puede encontrar en embutidos o en lácteos que no están pasteurizados. Por eso es muy importante tener en cuenta todo esto que acabamos de mencionar al momento de dónde, digamos, cuál es la fuente, de dónde uno se puede contagiar. Si bien el reservorio de esta bacteria, si esta bacteria se encuentra en el intestino del ganado, y después a partir de la materia fecal del ganado se termina contaminando, en la faena se termina contaminando la carne, o por transmisión indirecta, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez la materia fecal tomó contacto con algún utensilio que después contaminamos otra comida, como una fruta, como una verdura, o lo mismo puede suceder con los lácteos, los embutidos que terminan derivando también del ganado. Así que es clave tener en cuenta eso. En cuanto a lo que tiene que ver con los signos y síntomas para todas aquellas familias que nos están escuchando y viendo, para que sepan de qué se trata, es una enfermedad que generalmente puede comenzar de manera abrupta, con diarrea y dolor abdominal. Esta diarrea muchas veces termina siendo sanguinolenta, es decir, podemos encontrar restos de sangre en la materia fecal, y este cuadro muchas veces puede evolucionar para mejorar, digamos, se puede resolver, o al cabo de unos 4 o 5 días puede aparecer un cuadro que ya ese cuadro sería el cuadro literalmente llamado síndrome urémico hemolítico, donde ya se caracteriza por 3 elementos que es un poco bastante técnico, pero para poder traducir lo que todos nos entiendan. Termina afectando las plaquetas, es decir, disminuyen las plaquetas en el organismo, terminan destruyendo glóbulos rojos, ¿sí? Disminuye, hay anemia, y también hay una afectación de los riñones, en la cual el niño o la niña afectada y que está atravesando esta etapa empieza no solamente ese cuadro de dolor abdominal, sino también le pueden aparecer pequeños sangrados o hematomas, pero principalmente palidez, ¿sí? Y empieza a orinar menos por el daño renal que empieza a generar dicho cuadro. Sebastián, como vos nos describías, es muy amplio aquellos lugares donde
podemos encontrar esta bacteria, no solamente la carne, por lo general los pediatras nos aconsejan, aquellos que tenemos niños pequeños, que no le demos carne picada hasta los 5 años, pero claro, vos decías, lo podemos encontrar también en el agua, en las verduras, fundamentalmente en estos tiempos donde hay muchas familias que viajan, que pueden trasladarse a otras localidades, a otras provincias incluso. Hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con las verduras y con el agua también. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, hablamos del agua, que se puede hervir, las frutas, las verduras, ¿cómo lo evitamos? A eso justamente es muy bueno lo que decís porque le sumamos la cadena de frío con altas temperaturas. A veces se puede afectar la cadena de frío y por eso es muy importante conservar los alimentos, sean frutas, verduras, lácteos principalmente, en sobre cada cadena de frío porque el ambiente cálido favorece el desarrollo de la bacteria. ¿Cómo podemos prevenirlo? Por un lado, en relación a la carne, cocinarla bien. Si uno puede ver cuando uno, por ejemplo, cocina una hamburguesa, se puede muchas veces, el problema surge que se cocina mucho en su superficie, pero no se cocina en el centro. Entonces, tenemos que evitar que esa, en ejemplo, digo hamburguesa o una albóndiga, quede roja o libere ese juguito rojo, como muchas veces a la gente come un bife y le gusta consumirlo jugoso. Bueno, en el caso de la carne picada, y esto quiero hacer una aclaración y abrir un paréntesis, hablamos de carne picada que no es lo mismo de que no sé, un trozo de bife, no. En un bife no va a suceder lo mismo que sucede en la carne picada, porque la carne picada, valga la redundancia, es toda carne que se va picando y la bacteria queda entremezclada. En cambio, en un bife, la bacteria no va a penetrar dentro del bife, ¿sí? Dicho esto, en relación a lo que yo antes te decía en relación a las frutas y verduras, es clave lavar, digamos, higienizar bien nuestras frutas y verduras, lavarlas bien. Muchas veces algunos aconsejan ponerles algunas gotitas de vinagre para poder lavar frutas y verduras, es clave. En relación al agua, ¿qué pasa con el agua? Tratar de consumir agua potable. Cuando no sabemos qué tipo de agua estamos consumiendo porque nos vamos de viaje o por algún motivo, tratar de comprar agua envasada o potabilizarla. 2 gotitas de lavandina por cada litro de agua que uno va a consumir. Teniendo en cuenta estos elementos, nosotros podemos prevenir y disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Más allá de eso, es muy importante tener en cuenta los signos y los síntomas que mencionábamos anteriormente, porque ante una eventualidad, tratar de no automedicarse y consultar rápidamente al médico. Bien, y es fatal, como decíamos, en los casos menores de 5 años, y vos también hacías referencia, mayores de 65 años también. Se puede dar en mayores de 60, pero obviamente que lo más frecuente lo encontramos en nuestros niños y niñas menores de 5 años. Por eso la recomendación que vos recién decías de no darle carne picada en toda su forma, ¿no? O sea, desde una albóndiga, un pastel o una hamburguesa, es clave tener en cuenta eso y más allá de eso, cocinarlo bien y no solamente su superficie, sino que no quede rojo, que no libere ese jugo, porque significa que no está bien cocido y es la mejor manera de prevenirlo. Técnicamente estamos hablando de cocinar esa hamburguesa, por ejemplo, por encima de los 70 grados, pero bueno, por encima de los 70 y también de manera uniforme, ¿no? Bien, me quedo también con las otras recomendaciones, porque siempre, como vos decías, inmediatamente lo relacionamos con la carne picada, pero nos olvidamos de la cadena de frío, de los lácteos, del yogur, de la leche en este tiempo, principalmente en el verano, y también del agua y las verduras. Por eso hay que prestar muchísima atención en lo que es la higiene de todos estos alimentos. Así es. Las altas temperaturas hacen perder la cadena de frío, no solamente para el desarrollo del síndrome urémico hemolítico, también para el desarrollo de otro tipo de bacterias y de virus. Por eso, como recomendación en esta alta temperatura, no nos vamos a meter en otro tema, ¿no? Pero obviamente hidratarse bien, pero en relación a los alimentos, y se llaman estas contaminaciones cruzadas, es conservar una buena cadena de frío y también lavar los utensilios, porque muchas veces con un cuchillo estamos cortando o mezclando, no sé, carne picada y con el mismo cuchillo después cortamos un pedazo de pan. Entonces es clave también evitar esa contaminación cruzada y no solamente cocinar bien, sino también lavar bien los utensilios que utilizamos para cocinar. Sebastián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por poder contarnos cuáles son estas medidas preventivas que tenemos que tener en cada uno de nuestros hogares, principalmente con los más chicos. Gracias a ustedes, es un tema muy pero muy importante y siempre poder divulgar información y darle
como digo yo siempre, previsibilidad a la gente, información, porque hoy creo que con la hipercomunicación que tenemos, cualquiera escucha o lee información de cualquier lado y está bueno que haya un respaldo científico detrás de cada recomendación. Así que gracias a ustedes por estos minutos y a disposición. Muchísimas gracias, Sebastián Torres, allí dialogando con nosotros sobre este síndrome urémico hemolítico, que es mucho más amplio de lo que decíamos de la carne picada. No solamente nos quedamos con la carne picada, sino también prestar mucha atención en lo que son las verduras, en lo que es el agua potable, en la cadena de frío de los lácteos, allí para poder prevenir este síndrome fundamentalmente los más pequeños, pero también así hincapié a los mayores de 60 años. Como nos decía Sebastián, en la provincia de Santa Fe hay un niño que se encuentra internado por estos momentos y también hubo varios casos en la provincia de Córdoba.